Las clases del Nuevo Testamento, el judaísmo del Nuevo Testamento. Estamos revisando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Es ahí donde nos quedamos, hasta el capítulo 10 del versículo 12, donde Jesús plantea acerca de su opinión, su criterio sobre el matrimonio y el divorcio. Ahora vamos a retomar entonces el texto a partir del versículo número 13 y vamos a llegar hasta el versículo 31 y vamos a ir leyendo párrafo a párrafo. Una vez que tome algún texto que requiera detenernos, allí lo haremos y explicaremos, así hasta que terminemos con este texto que llega del 10 al 31. Comienzo con la lectura. Presentáronle unos niños para que los tocase, pero los discípulos los reprendían. Viéndolo Jesús se enojó y les dijo: dejad que los niños vengan a mí y no los estorbéis, porque de ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y abrazándolos, los bendijo y les impuso las manos. Bueno, pues aquí únicamente lo que toca es recrear la escena. Se están acercando unos niños a Jesús, aparentemente corren hacia él y los abraza con la inocencia, esto que es natural, ¿no? Jesús es reconocido como un ser bueno, especial, así que todo niño judío deberá estar entusiasmado de poder tenerlo cerca. Y esto es lo que ocurre, ¿no? La forma espontánea de expresar su cariño, su respeto y su admiración hacia Jesús, y así se acercan los niños. Aquí, entonces, Jesús, este entusiasmo con el que los niños toman la oportunidad de conocerle, es el entusiasmo que entonces él aprovecha esta emoción para que esta sea la emoción también que pueda encontrar cualquier persona cuando está delante del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, recordemos, bajo este criterio que les he explicado, que debemos conocer acerca de cómo interpretar los textos de la Torá y del judaísmo, en la que se busca que los principios de idealidad, los principios ideales, van a hablar acerca del reino de Dios. Entonces aquí Jesús lo que va a hacer es darle a conocer a las personas cómo deben abrazar el reino de Dios, cómo deben abrazar el poder acercarse a ello, así con el entusiasmo de los niños. Justamente ahí es donde va a continuar Marcos, ahora aclarando esta situación acerca del reino de Dios. Salido el camino, corrió a él uno que arrodillándosele le preguntó: Maestro bueno, ¿qué te he de hacer para alcanzar la vida? ¿Qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no adulterarás, no robarás, no cometerás falso testimonio, no harás daño a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, poniendo en él los ojos, le amó y le dijo: una sola cosa te falta. Vete, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ante aquellas palabras se nubló su semblante y se fue triste, porque tenía muchas haciendas. Y mirando en torno suyo, dijo Jesús a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, los que tienen haciendas. Entonces, como les digo, el tema es sobre el reino de Dios, y Jesús, Marcos ha iniciado precisamente que la clave es recibir con entusiasmo el reino de Dios, así como los niños con entusiasmo se acercaron a Jesús y lo abrazaron.
Dice que ya estando en el camino, generalmente cuando habla Jesús como esto sucede comúnmente, cuando uno está en casa, cuando uno está en una sesión, específicamente concentrados en la profundidad de la enseñanza con el maestro, pues uno está en una casa, está en un lugar, en un establecimiento, y cuando es una enseñanza más que nada ocasional, espontánea, ahí es donde ocurre en el camino, tal cual aquí acontece, ¿no? Entonces se aproxima una persona ante Jesús con la inquietud que tiene. Bueno, Jesús es conocido como un maestro, precisamente aquí le dice maestro bueno, rabí bueno, por lo que conocemos, al usar la palabra rabí, significa que Jesús está formado en la tradición farisea, porque son los únicos que llaman así a son reconocidos los maestros como rabinos. Entonces él está formado en la tradición farisea, Jesús, pero obviamente hay muchas escuelas y muchas corrientes farisaicas, porque tienen una forma en la que enfatizan sus enseñanzas. Y justamente aquí es donde se va a ver cuál es la posición de Jesús con respecto del reino de Dios. Le hace el joven la pregunta, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, como pues un joven inquieto, dice el texto, que de esta persona inquieta de poder alcanzar el reino de Dios, que es el principal motor de todo judío, cómo alcanzar la vida eterna, el reino de Dios, cómo alcanzar al trono divino, cómo llegar a los cielos. Este es el propósito que todo judío correcto quiere y busca seguir. Entonces Jesús le dice, ya sabes los mitzvot. Entonces, en primer lugar, como ya les he hecho saber, los mitzvot van a hacer que nosotros tengamos conductas correctas. Los mitzvot son acciones sagradas, son acciones santas que se llevan a cabo en esta tierra. Estas acciones sagradas, estas acciones santas, van a abrir a nosotros una idea, nos van a llevar al mundo de las ideas. Es decir, vamos a encontrar en esas acciones santas la razón de por qué nosotros somos diferentes, por qué un judío es diferente al resto de los habitantes de este mundo. Y em, debe entonces meditar en cuanto a la observancia del mitzvot. ¿Por qué se guarda el mandamiento físicamente? Esto nos separa. ¿Por qué razón nos separa? Entonces elevamos nuestro pensamiento hacia Hashem. Esto es encontrar el reino de Dios. Bueno, luego tenemos que Jesús exactamente le enlista los mandamientos, los mitzvot, estos que conocemos como Asereta Dibrot, los 10 mandamientos, las 10 locuciones, son las que le enlista Jesús a este hombre. Y de este modo lo que hace es precisamente hacernos saber que esta es la importancia y es el inicio para poder alcanzar el reino de Dios, porque le va a dar respuesta a Jesús a este hombre en dos etapas. La primera etapa, ya sabes, cumple los mitzvot. A lo que el joven responde, maestro, aquí también hay algo importante. Primeramente le dice maestro bueno, a lo que Jesús responde, no hay bueno sino solo uno, Akadosh Baruj Hu, sino solamente Dios. El joven aparentemente oye lo que ha dicho Jesús, porque en esta segunda ocasión ya solamente le dice rabí, solamente le dice maestro. Por lo tanto, es un alumno entendido, es alguien que está reconociendo y escuchando perfectamente lo que Jesús está diciendo, lo que el rabino está diciendo. Entonces,
Obviamente todo rabino, cuando le preguntan esto, ¿qué debo hacer para entrar al reino de Dios? Es como está citado en el Salmo 15, ¿cómo yo voy a entrar a la casa de Hashem? Y entonces le dice el que se guarda con integridad, es decir, el que obedece los mitzvot, en otras palabras. Entonces Jesús le responde, conocedor de lo que dice la Torá, y el joven a ello dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces, es una, eh, es una persona, este joven, obediente, observante de los mandamientos, porque la Torá justamente dice que los pecados en el hombre vienen desde su juventud, inician desde su juventud. Así que la tendencia de la mayoría en las personas, pues es pecar. Recuerden que esa es la razón por la cual Kadosh Baruj Hu va a terminar destruyendo con el Mabul a la generación de Noah. Este hombre le responde a Jesús diciendo, los mandamientos los he guardado de mi juventud, por lo tanto está hablando de que se ha mantenido en integridad y ha seguido la disciplina que en el judaísmo se enseña. Así que le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este es un hombre obediente, observante, así que es genuina la razón con la cual él se acerca a Jesús, pues desea conocer, precisamente porque él está entregado a la Torah y los mitzvot, ya se ha abierto en él el anhelo por conocer el reino de Dios, por entrar en el reino de Dios. Como les he dicho, esto sucede porque al estar en la obediencia de los mitzvot, tú te diferencias del resto de la gente y tu mente está cautivada solamente para pensar en las cosas de Hashem. Estás buscando solo el camino a Hashem. Esto ocurre porque él está obedeciendo los mitzvot, se entera que hay un maestro que le puede hacer saber cómo alcanzar el reino de Dios. Entonces le ofrece la pregunta, le hace la cuestión. Jesús poniendo en él los ojos le amó y le dijo. Jesús poniendo en él sus ojos le amó. ¿Por qué dice el texto que lo ama? Porque es obvio. La mayoría de los jóvenes solamente quieren hacer cosas que en general desagradan a Hashem, desagradan a Dios. Y por eso es que él lo ama, él lo admira, él en verdad tiene sentimientos profundos por él, dado que es un hombre obediente a la Torá desde el día de su juventud. O sea, y esto no es fácil encontrarlo. Nosotros que estamos en la obediencia de los mandamientos, sabemos que la rutina, la disciplina debe ser férrea para poder sentir confianza que uno está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios. Y cuando uno ve a los jóvenes que pudiendo estar tomándose tiempo para hacer muchas y tantas cosas como la mayoría de los jóvenes hacen en las sociedades, uno mira a nuestros jóvenes en la comunidad y realmente uno siente orgullo, siente cariño por los muchachos, porque en lugar de estar tomando tiempo para cosas desagradables, los encuentras allí rezando, los encuentras en la comunidad entregándose al servicio a Hashem, pues la verdad es admirable. Y esto es lo que Jesús destaca, y por eso es que Marcos dice, lo amó y le dijo, una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Sin embargo, como les digo, Jesús va a responder en dos etapas esto. ¿Por qué? Porque llegar al reino de Dios está en dos etapas. La primera etapa son los mitzvot, que son las acciones sagradas que van a hacer que te separes del resto de la gente. Y la segunda etapa es sobre la idea de los mitzvot, o sea, aquellos ideales que están plasmados en la Torah que nos van a llevar al reino de Hashem, al mundo de Hashem.
Entonces, por eso en primera etapa dice, el joven lo ha resuelto, lo ha hecho bien. Ahora entonces, vete al mundo de las ideas, porque ese es el mundo que te va a llevar al Olam Haba, al reino de Dios, al mundo por venir. Y entonces por eso le dice, una sola cosa te falta. Esto nos hace recordar también lo que dice el Salmo 23, ¿no? Hashem es mi pastor, nada me faltará. ¿Ya? Aquí entonces lo que dice el salmista es cuando tú estás con Hashem, que es los mandamientos ideales, los mandamientos que son ideas, o sea, aquellas que no son acciones físicas dentro de los mitzvot, sino ideas. Por esta razón es que va a usar en todo momento acciones físicas prohibidas y exigidas, como cuando le dice, tú sabes, no matarás, no adulterarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no harás daño a nadie, honra a tu padre y a tu madre, o sea, acciones físicas. Las acciones físicas sagradas nos separan del resto de las personas, pero los mitzvot que son ideales, como, o sea, que te habla de las ideas, como Hashem es tu Dios, creerás en Hashem, solo a Hashem servirás, o sea, mitzvot de las ideas, te van a llevar realmente al Olam Haba, realmente te van a llevar al mundo por venir. Por eso le dice, una sola cosa te falta. Cuando tú estás con Hashem, dice, Hashem es mi pastor, o sea, Hashem está conmigo, yo me siento protegido, yo me siento pastoreado por Hashem, nada me faltará. Ahí es donde él todavía no ha adquirido esta posición de los conceptos ideales para poder llegar al Olam Haba, este hombre, este joven. En cuanto a los mitzvot, ya los tiene. Ya está separado del resto y es admirable. Pero él está queriendo, está pretendiendo alcanzar el reino de Dios, y para esto se necesita tener mayor profundidad en la obediencia a los mitzvot. Y es un apego a Hashem lo que exige ese camino. Entonces le dice, una sola cosa te falta. ¿Qué es lo que te falta? Le va a decir Jesús, en otras palabras, lo que te sobra. ¿Qué significa esto? Vete, vende cuanto tienes y dalo a los pobres. Esto es lo que le sobra. Y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es completamente justo. Si tú has adquirido bienes materiales en esta tierra y los vas a intercambiar por bienes inmateriales en el Olam Haba, pues por supuesto que esta debe ser una transacción. Si tú ya tienes el don de conocer que Hashem te pastorea y por lo tanto nada te faltará, sabes que los bienes materiales tienen un valor ínfimo o inferior con respecto del Olam Haba. Así que es una transacción en la que tú completamente vas a salir favorecido, porque vas a intercambiar algo que vale menos, como los bienes materiales, por algo que vale cada vez más, que es el Olam Haba. Así que en una cuestión contable, numérica, esto a ti te beneficia, pero pues obviamente va a manifestar ahora Marcos cuál es la reacción de este joven con la respuesta que le ha dado Jesús. Y tendrás un tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Esta postura no es del típico fariseísmo, no es lo más común. O sea, esta forma de vida en la que uno se desprende de lo material y uno acepta lo que dice el Salmo, Hashem es mi pastor y nada me faltará, es, digamos que, la mitzvah o el tenor más significativo de un movimiento de aquella época conocido como el movimiento esenio, en donde ellos entregaban todos sus bienes al servicio de la comunidad esenia. Cuando ellos querían entrar a formar parte de ese grupo, ellos entregaban todos sus bienes materiales al servicio de la comunidad,
para poder vivir de acuerdo a los conceptos de la comunidad esenia, que es una vida muy austera. Entonces, esto servía para el sustento de todos, esto que estaba entregando el recién llegado, servía para el sustento de todos en esa forma de vida austera. Por lo tanto, Jesús está, usa de conceptos que ya se manejan dentro del fariseísmo y conceptos que ya también se conocen, como en el caso de los esenios. Los esenios son, como les digo, personas que buscan mucho la entrega a Hashem, que para ellos es lo más importante, ¿no? La comunión con Akadosh Baruj Hu, pero también hay una diferencia. Aunque hay esenios que se encierran, que hay esenios que evitan el contacto con el resto de la comunidad, aunque sea judía, pero también hay otros esenios que sí conviven con la comunidad judía. O sea, también entre los esenios hay distinta forma de vida, distinta forma en la que se aprecia la observancia de los mitzvot. Esto es algo típico y característico de aquella época donde, como apenas se está formando el judaísmo, hay muchas opiniones y muchas escuelas y todas y cada una de ellas pues empieza a tomar adeptos. Jesús precisamente, gracias a eso que está ocurriendo, pues está levantando escuela y está teniendo seguidores. Por lo tanto, también aquí está hablando de cuáles van a ser las claves para poder ser parte de sus seguidores. Como dice acá, vende todo esto y sígueme. Así que está hablando de que este hombre debe confiar completamente en Hashem. Y significa que debe dejar aparte a sus riquezas. Y mirando, ante estas palabras, se nubló su semblante y se fue triste. O sea, estaba siendo confrontado, ¿no? Cuando nosotros obedecemos y queremos seguir obedeciendo, obviamente va a tener que haber mayores exigencias. Y esos son obstáculos que en nuestra fe somos probados. La idea de esto es que pueda la persona perfectamente ser desarrollada. Y esto es lo que busca Jesús, que este hombre se desarrolle de ese brinco que le hace falta. Solo una cosa te hace falta, o sea, sentir que Hashem es su pastor para que nada le falte. Ante estas palabras, entonces se nubló el semblante y se fue triste, porque tenía muchos bienes, muchas riquezas. Y mirando en torno suyo, dijo Jesús a los discípulos: ¿cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas? Pues, como les digo, ¿por qué es tan grande esta dificultad? Porque deben entender que el mayor valor que la persona puede adquirir en esta tierra es la oportunidad, la posibilidad del mundo por venir, del Olam Haba. Pero cuando una persona en esta tierra, en este mundo presente, conoce los alcances que tienen los bienes y las riquezas, las posibilidades que se abren, los honores que se tienen en esta tierra a causa de la riqueza, pues difícilmente podrán evaluar y poner en una balanza que es mejor el reino de Dios que las riquezas. Entonces, para un pobre, o sea, la contraparte, para un pobre, obviamente, intercambiar lo que le sobra, como les digo, ¿qué es lo que te falta? Lo que le sobra, o sea, dinero. Como él es riqueza, en cambio la otra posición sería pobreza. A un pobre le es más fácil poder abandonar sus riquezas, sus bienes que tiene, pues son pocos, porque sabe que es una mayor recompensa lo que le viene en el cielo. O sea, es una simple cuestión, les digo, contable, numérica, ¿no? Estás aquí en números rojos y allá te ofrecen números negros, pues fácilmente abandonas los números rojos y te vas a los números negros. Pero si tú tienes aquí en esta tierra números dorados, no números negros, números dorados, eres rico y te ofrecen números negros del otro lado, difícilmente vas a hacer ese intercambio.
porque has encontrado que tiene mayor valor los bienes en esta tierra que los bienes en el mundo por venir. Pero obviamente los discípulos se quedaron espantados al oír esta sentencia. Tomando entonces Jesús de nuevo la palabra, les dijo: hijos míos, hijos míos. Aquí creo que es la primera vez que les menciona hijos míos a los discípulos, porque, o sea, es aquí como un padre sabe, o sea, como un maestro sabe que están así atentos al aprendizaje. Por eso les dice hijos míos. O sea, son materia disponible porque los ha capturado con esta enseñanza a los discípulos. O sea, están en la posición más fácil para ser educados. Y les dice entonces: hijos míos, ¿cuán difícil es entrar en el reino de los cielos? ¿Cuán difícil es entrar en el reino de los cielos? Es más fácil a un camello pasar por el hondón de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Y más aún se espantaron y decían entre sí: entonces, ¿quién puede salvarse? Y fijando en ellos Jesús su mirada dijo: a los hombres sí es imposible, mas no a Dios, porque a Dios todo le es posible. Ya, fíjense que, pues, una cosa aquí que debemos entender es una figura, ¿no? Algo que ocurre en aquel tiempo. Las ciudades tienen puertas y a través de estas puertas es donde pasan los mercaderes y todos los que van a entrar a la ciudad para alguna razón, para alguna situación. Y los camellos son el principal instrumento, en este caso animal, transporte, para llevar sus mercancías. ¿Y quiénes son los que llevan las mercancías? Pues sobre todo a las personas ricas. Y la riqueza también se mide según los camellos que tienen. O sea, el camello simboliza la riqueza. ¿Por qué simboliza la riqueza? Porque es un animal que mueve mucha carga y están redes sobre los lomos del camello, y así van transportando sus riquezas por todo lugar a donde se van moviendo estos grandes ricos. Así que en todo lugar a donde van se ve gente rica. Un camello es alto, 3, 4 metros, ya con las jorobas llenas de enseres y de riquezas. Entonces, de pronto las puertas tienen espacios más pequeños para poder cruzar. Entonces, estos son estrechos, les digo. Cuando estos mercaderes, hombres ricos, llegan y quieren cruzar por esas puertas estrechas, o sea, son más chicas, por eso les llaman ojos de aguja, porque son más chicas que en lo común, no todas las ciudades son grandes. Entonces, lo que tienen que hacer es hincar al camello. El camello tiene que inclinarse para que le puedan bajar todas sus cosas al camello y entonces cruzar la puerta cargando ellos las cosas, llevándolas dentro de la ciudad, o también viceversa si hay que salir. Y ya luego que han descargado al camello, ya podrán pasar al camello y entonces entrar a la ciudad. O sea, la figura es que todos conocen muy bien que un rico, para poder entrar a una ciudad, deberá primero descargar de todos sus bienes a su transporte, que es el camello. Pero en este caso, uno es el que hace el trabajo, la labor, el dueño o la servidumbre del rico son los que descargan al camello para que después puedan introducirse a la ciudad. Por lo tanto, la ciudad está simbolizando al reino de Dios y el camello está simbolizando al rico.
O sea, para que el rico, dice, es más fácil que pase un camello. ¿Por qué es más fácil que pase un camello por el ojo de la aguja? Porque el camello no es dueño. Ahí a él lo pueden descargar, o sea, el dueño le puede descargar los bienes y después cruzar a la ciudad. O sea, el asunto es que él sea descargado para poder cruzar. Y el camello cruzará porque le retiran la carga, porque el camello no es dueño. Pero en la figura que está usando Jesús, el rico es el camello. Así que el rico no va a querer deshacerse de su carga para poder entrar al reino de Dios. ¿Ya? Este es el simbolismo, la figura que está usando Jesús. Por eso dice, oye, pero, o sea, es que sí, conociendo la naturaleza de los ricos tienen miedo de que al bajar la carga a alguien en lo que va por más cargas le vayan a retirar lo que ha dejado del otro lado. Entonces él tiene temores, tiene todos esos temores por causa de los bienes que posee. Entonces, ¿cómo él va a retirar la carga de sí mismo para poder cruzar al reino de Dios? Dice, eso es una decisión sumamente difícil y es la que tiene que realizar el rico. Por eso es que dice el texto, más aún se espantaron y decían entre sí entonces, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede alcanzar el reino de Dios, el mundo por venir, si tiene que despojarse completamente de todos sus bienes materiales? Y fijando en ellos Jesús su mirada dijo, a los hombres sí es imposible, mas no a Dios, porque a Dios todo le es posible. Es decir, cuando la persona confía en que Dios será completamente su proveedor, su pastor, como dice, Hashem es mi pastor, nada me faltará. Entonces, esto es algo que puede lograr Dios. O sea, cuando uno tiene la existencia de Dios en su vida, todo eso es posible. Mas cuando Dios no está en la vida de uno, lo cual es la posición de los ricos, porque confían más en las riquezas que en Dios, entonces dice, eso va a ser muy difícil que se pueda llevar a cabo por los ricos, pero para Dios, estando Dios dentro del corazón de las personas, entonces será completamente posible. Y esto es la forma en la que termina Jesús el diálogo con respecto del joven rico. O sea, por lo que ya vemos que sí se cumplen los mitzvot, pero lo importante aquí es tener a Hashem en nuestro corazón y nada nos faltará. Como les digo, Jesús va a responder en 2 etapas. Muchos ya tienen la primera etapa, que es la obediencia a los mitzvot. La segunda es tener a Hashem en el corazón. ¿Sí? Al tener a Hashem en el corazón, nada te faltará. Nada te faltará. Bien. Pedro comenzó a decirle, versículo 28 ya para terminar, Pedro comenzó a decirle, pues nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. O sea, tienen a Dios en su corazón. Respondió Jesús, en verdad os digo que no hay nadie que habiendo dejado casa, hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o campos por amor a mí y del evangelio, no reciba el céntuplo ahora en este tiempo en casas, hermanos, hermanas, madres e hijos y campos con persecuciones y la vida eterna en el siglo venidero. Y muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces, Jesús va a mencionar que habrá recompensa para los que tomen la decisión que él invitó a realizar al joven rico y que ahora ya sabemos que los discípulos tomaron esa decisión positiva. Si hubo 2 partes en la respuesta que Jesús le da a este joven rico, hay 2 recompensas para los que efectivamente realicen las cosas como las dio a conocer Jesús. Le va a dar una recompensa en este mundo y una recompensa en el mundo por venir. Es decir, no hay mayor inversión que esta. Porque dice que si todo aquel que abandona los bienes que tiene, sean pocos o sean muchos, todo aquel que los abandona para formar parte del grupo, ser seguidores de Jesús, va a tener 2 recompensas. Una, recompensa en este mundo presente. 2, recompensa en el mundo por venir.
¿Por qué va a tener recompensa en el mundo presente? Porque la Torah dice así, que aquel que obedezca los mandamientos de esta tierra recibirá en esta tierra esa bendición, dice, y le irá bien en esta tierra. Y cuando tiene conexión con Hashem, entonces también recibirá el mundo por venir. ¿Cómo? ¿Cómo esto va a ser operado en realidad? Porque cuando una persona llega a este grupo de Jesús, llega con todos sus bienes y los comparte con la comunidad, o sea, es decir, con los discípulos, con los seguidores de Jesús, con toda esta gente de donde están saliendo los panes, los peces, donde están alimentando a toda la gente. Esto está ocurriendo porque hay una cantidad de ingresos que está sucediendo al grupo. Y esto es por los seguidores que se están desprendiendo de lo que tienen, como este niño que por allí traía los panes y los peces, y esto está siendo de bendición para todos los demás. Es decir, comparten las cosas, lo importante es el compartir. Entonces, cuando comparten, que esto únicamente ocurre en familia, la familia, que son los seguidores de Jesús, crece. Por lo tanto, todo lo que entre a esta comunidad, a esta familia, será de todos. Así que si tú has dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre o hijos o campos por amor a mí y del evangelio, es decir, fielmente del grupo de Jesús, entonces no reciba el céntuplo ahora en este tiempo, en el Olam Abba, en casas. Es decir, antes tenía una casa o no tenía casa, ahora tiene 100 casas. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús tienen 100 casas y todos son bienvenidos en las casas de todos ellos. Y luego dice, hermanos, porque ahora la familia dice, yo dejé hermanos por el seguir a Jesús. Más hermanos tendrás, voltea, tendrás muchos hermanos. Cuando a Jesús se acercan y le dicen, oye, te llaman tu familia, te llaman tus hermanos, tus hermanas y tu madre, le dice, he aquí mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Es decir, lo que está sucediendo es que está aumentando la familia. Y una familia vive de lo que traen allí a la casa y de eso comparten. Lo único que está haciendo es agrandar la casa. El pensamiento es agrandar la casa, es decir, agrandar la comunidad. Y por lo tanto, todos ellos comparten de todo. Y hermanas, madres e hijos y campos, ahora les dice, con persecuciones, porque no es todo miel sobre hojuelas. Habrá dificultades, pero ya la familia es mayor. Cuando la familia es mayor, entonces se pueden sobrellevar las cosas de mejor manera. Y la vida eterna en el siglo venidero. O sea que vas a terminar ganando doble porción. Más riqueza de la que puedes hacer tú únicamente, porque ya ahora tienes una comunidad, una gran familia. Esto nosotros lo conocemos perfectamente por cuanto estamos en comunidad. Por ejemplo, de Shabbat en Shabbat, que es el momento en el que la mayoría de la comunidad permanece junta, pues hay momentos de hacer el kiddush y todas las familias llevan de sus alimentos y los compartimos, comemos y le invitamos, le servimos de nuestros platillos a diferentes personas, miembros de la comunidad y aún aquellos que llegaran de visita, porque de repente llegan visitas a la comunidad y todo lo compartimos. Cuando nosotros tenemos a alguien que está llegando por primera vez, lo invitamos a hacer el Shabbat en nuestros hogares. O sea, tiene una nueva casa y les presentamos a los jóvenes, a las jóvenes, si son muchachos o muchachas, y crece la hermandad entre ellos. Por eso es que dice el céntuplo, o sea que aumentará 100 veces. Si tú tenías antes o no tenías una casa, ahora tendrás 100 casas, 100 hogares. Tú puedes llegar a integrarte a ellos y eres un miembro más de la familia. ¿Entendemos? Por eso es que vas a tener riqueza en este mundo presente al vivir en comunidad, porque lo que va a hacer Jesús es crear una comunidad, una sinagoga con sus enseñanzas
Y el principio fundamental es el compartir lo que tienen. El principio fundamental del judaísmo es compartir lo que tenemos. ¿Por qué? Porque debemos ayudar a cumplir aquel principio. Hashem es mi pastor y nada me faltará. Por lo tanto, si a alguno de los nuestros le falta algo, la gente de fuera va a decir, Dios no está con ustedes, porque ¿cómo es que vive con estas carencias esta persona? Ahí es donde nosotros, por eso les damos a ellos, y de esta forma se está cumpliendo lo que dice la Torah. Bien. Luego, y muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. ¿Por qué? Es decir, que el grupo no va a cerrarse en ningún momento, sino va a permitir la introducción constante de miembros a esa congregación, a esa comunidad, a esa sinagoga, la sinagoga que está levantando Jesús. O sea, no va a haber ningún momento en que dejen de agregarse estos miembros. Por eso es que dice, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Así que, ¿cómo? Cuando tú estés llegando, dice el texto, los primeros serán los últimos. Es decir, como tú te agregaste primero, tú vas a tener que empezar a recibir a los que van a llegar después, porque dice, y los últimos los primeros, serán los primeros en entregarles, en servirles, en atenderles. Porque tú ahora ya eres parte de los últimos. Cuando ese primero, cuando este que fue primero, que llegó más tarde como último, ahora ya pase a ser, después de pasado los tiempos, pasados los años, va a ser parte de los últimos y van a estar llegando nuevas personas. Estos eran los primeros. O sea, que esto se hace un círculo virtuoso en la que al principio tú recibirás el servicio y la atención dentro de la comunidad, pero al final tú tendrás que devolver. Esto es la forma de operar de esta comunidad, de esta sinagoga. ¿Sí? Entonces, ese es el reino de Dios. El reino de Dios establecido en esta tierra, el reino de Dios establecido en esta tierra, se ve en la sinagoga, se ve en la comunidad, es el lugar donde se ve los rudimentos del reino de Dios. Y de aquí, de esto mismo que se vive acá en una sinagoga, en una comunidad, es lo que nos va a llevar, nos va a proyectar al Olam Haba. Bueno, por el momento es todo. Nos vemos para la próxima. Shalom.